Juan, está comenzando. La voz de Pilar no fue solo un aviso. Fue un corte seco en el corazón de la noche tranquila. Estaban en el campo, rodeados de risas infantiles y del olor dulce de frutas recién recogidas, cuando el dolor la invadió. Pero no era solo dolor. Era llamado. Era el sonido invisible de algo mayor que estaba a punto de nacer. Juan dejó caer la manzana al suelo y sostuvo la mano de su esposa. El sudor frío resbalaba por su rostro, pero sus ojos ardían de fe. Miedo y esperanza se enfrentaban en silencio, como dos ejércitos preparados para la batalla. Ese instante, que debería ser solo alegría, cargaba con todas las cicatrices del pasado. Porque ese nacimiento no era solo de una hija. Era de una nueva historia entera. Mientras corrían hacia el hospital, la mente de Juan disparaba como un filme en cámara rápida: el incendio de la fábrica, la traición de Carlos, las noches en que Pilar lloraba sola en el jardín. Pero dentro de aquel coche estrecho había algo distinto. Entre contracciones, Pilar sonreía. «Tú eres mi fuerza», dijo con la voz entrecortada. Era como si Dios cosiera, punto por punto, un nuevo tapiz de esperanza en medio del dolor. En el hospital, el tiempo dejó de tener lógica. Segundos que parecían eternidades. Pilar se aferraba a las sábanas, Juan sujetaba su mano temblorosa. El sonido más poderoso de esa noche no fue el grito de dolor. Fue el primer llanto de la hija. Un sonido pequeño, pero capaz de hacer que el universo entero se detuviera a escuchar. Los niños entraron corriendo a la habitación, llenando el aire de vida. Pilar, exhausta y sudorosa, abrió los brazos. «Vengan a conocer el regalo que el cielo nos dio». Carlos, con lágrimas que nunca había admitido tener, sostuvo a la bebé en brazos. «Prometo, nunca más intentar controlar nada». Mauro lloraba sin esconderse. En el jardín donde habían comenzado tantas heridas, Juan alzó a la bebé y susurró: «¿Recuerdas cuando pensamos que todo había terminado?». Pilar sonrió, con esa mirada que solo quien ama entiende. Terminó para renacer, pero lo que aún no sabían es que este renacimiento traería una revelación tan profunda, que lo cambiaría todo una vez más, y es ahí donde el dolor se transformaría en milagro. La semana previa al parto, algo en Pilar parecía distinto. No eran solo las pataditas del bebé ni las contracciones de ensayo. Era un silencio extraño, casi espiritual, que habitaba su cuerpo. Juan lo notó. A mitad de una frase, ella se detenía. Miraba al vacío y murmuraba: «Siento que algo grande está por suceder». El aire de la casa se volvía más denso, como si aguardara un secreto a punto de revelarse. Esa noche, Hugo, el viejo mentor de la familia, llegó con flores del campo. El aroma fresco se mezclaba con el café recién colado. Se sentó en el jardín junto a Pilar, la luna iluminando los surcos de su rostro. «No estaré aquí cuando ella nazca», dijo con voz áspera. Pilar se congeló. «¿Por qué?». Él miró al cielo estrellado. «Porque ya cumplí mi misión. Ahora les toca a ustedes». No hubo lágrimas. Solo un silencio pesado, que dolía más que cualquier grito. Horas después, Juan encontró a Pilar llorando bajito, aferrada a la cruz que llevaba en el cuello. «Tengo miedo, miedo de no resistir. Miedo de que el pasado regrese». Él se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos frías. «Si el pasado vuelve, lo enfrentamos juntos. Como siempre lo hemos hecho». Pero dentro de él, ese mismo miedo latía como tambor escondido. La madrugada trajo contracciones falsas. El cuarto olía a sudor y medicina, y las sábanas guardaban la marca de las manos de Pilar. Juan cronometraba cada intervalo, respirando con ella, como si cada suspiro fuera una promesa. Y en ese silencio compartido, nació algo más grande que el dolor, una confianza sin palabras. Creían estar listos, pero el destino nunca avisa cuando decide cambiarlo todo. Mientras la casa dormía, el teléfono rompió el silencio. El timbre seco desgarró la madrugada. Juan contestó. Del otro lado, la voz del hospital cargaba una sentencia. El examen de Pilar mostró algo inesperado. «Deben decidir rápido». Lo que los médicos revelaron en esa llamada transformaría la alegría en desesperación y pondría en riesgo la vida de la bebé. La voz del médico era demasiado calma, y justamente por eso cortaba como un cuchillo. «Detectamos una alteración en los latidos cardíacos de la bebé. No es común. Debemos actuar rápido». El silencio de Juan se volvió vértigo. Su corazón
latía más fuerte que cualquier monitor. Trató de mantener la voz firme. ¿Es grave? El médico dudó. Ese silencio decía más que 1000 palabras. No lo sabemos. Pero lo mejor es que nazca, ahora. Juan colgó el teléfono y se quedó mirando a Pilar dormida, con el rostro sereno iluminado por la tenue luz del velador. ¿Cómo contarle sin romper ese instante de paz? Por la mañana, con el olor a pan fresco invadiendo la cocina, finalmente lo dijo. Pilar no lloró. Solo puso las manos sobre su vientre y murmuró: ella es más fuerte que todos nosotros. Si debe ser ahora, que sea. Las horas siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Los niños quedaron con Mauro y Carlos. De camino al hospital, Pilar cerró los ojos, apretó el cinturón y susurró una oración: no me quites esto, Señor. No ahora. El coche parecía demasiado pequeño para contener tanto miedo y tanta fe al mismo tiempo. En el hospital, el aire olía a alcohol y urgencia. Exámenes repetidos, miradas tensas, voces apresuradas. La noticia fue directa: nada de parto natural. Solo una cesárea inmediata podría salvar a la bebé. Juan apretaba la mano de Pilar como si fuera un escudo contra la muerte. Y entre lágrimas contenidas y respiraciones pesadas, recordaba cada batalla ganada, y como todo siempre parecía imposible hasta el último segundo, cuando la empujaron al quirófano, el pecho de Juan se desplomó. El pasillo parecía más largo que un desierto. Sus piernas temblaban, pero las palabras de ella resonaban: tú eres mi fuerza. Se aferró a eso como náufrago a una tabla, y entonces cayó el silencio. Un silencio ensordecedor. La bebé nació, pero no lloró. El sonido esperado no llegó. El médico la tomó con prisa, la pediatra corrió a masajear el pequeño cuerpo inmóvil. Pilar, con la conciencia turbia, gritó lo que pudo: ¿está viva? Por favor, dime que está viva. Juan, afuera, escuchaba pasos apresurados, murmullos. El sonido metálico de instrumentos. Cada segundo era un siglo. El pasillo olía a miedo, y de repente, un solo sonido rompió el vacío. Pero lo que ocurrió después hizo que hasta los médicos contuvieran la respiración. ¿Es una niña?, anunció el médico, pero nadie sonrió. El llanto no llegaba. La sala estaba sumida en un silencio que quemaba los oídos. La pequeña permanecía inmóvil, pálida, mientras manos ágiles intentaban arrancarle un signo de vida. Pilar, aún consciente, luchaba contra la máscara de oxígeno. ¿Está viva? Por el amor de Dios, dime que está viva. Juan corrió hasta la puerta, pero lo detuvieron. Sus puños golpearon el vidrio. El mundo, en ese instante, se volvió cámara lenta. Solo veía sombras moviéndose rápido, pero no oía nada más que su propio corazón martillando dentro del pecho. Cada segundo parecía una sentencia, y entonces, lo imposible. Un sonido rasgó el aire. Pequeño, pero tan fuerte que hizo respirar a todos al mismo tiempo: el llanto. El llanto de ella. Primero débil, luego alto, vibrante, como un grito de victoria. La pediatra levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Está respirando. Las piernas de Juan cedieron. Cayó de rodillas en el pasillo, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando como un niño. Pilar, en la camilla, estalló en lágrimas. No de miedo, sino de gratitud. Era como si todos los fantasmas del pasado hubieran sido expulsados con ese único sonido. Minutos después, la bebé fue puesta en los brazos de Pilar. Envuelta en una manta lavanda, el suave aroma de recién nacida llenó la habitación. Pilar la sostuvo como quien abraza su propio milagro. Juan se inclinó, besando la frente de ambas. Ella es nuestra redención. Pilar, con voz entrecortada: ella es nuestro renacimiento. Del otro lado del vidrio, Mauro y Carlos observaban. Mauro lloraba sin vergüenza. Carlos, cargado de culpa, dejó escapar una lágrima. Mauro susurró: esto es lo que importa. Esto es lo que casi perdiste. Carlos no respondió. Solo asintió. Por primera vez, sin defensas, pero el destino no da tregua. Pilar, exhausta, pidió: traigan a los niños. Necesitan conocerla. Juan sonrió.
Era la escena que siempre había soñado, solo que nadie estaba preparado para lo que ocurriría cuando los hijos entraran a la habitación. El encuentro revelaría un gesto tan simple, pero tan poderoso, que cambiaría para siempre los lazos de esa familia. La puerta de la habitación se abrió despacio, crujiendo como si el propio silencio temiera entrar. Lucía fue la primera en aparecer. Sus ojos llorosos brillaban más que el ramo de flores silvestres que llevaba en sus pequeñas manos. Detrás de ella, Mateo sostenía un dibujo con crayones, la familia completa sonriendo, ahora con un bebé en brazos de Pilar. Elisa, tropezando con el vestido y aferrada a su osito gastado, avanzaba con pasos inseguros. Pilar, aún pálida, abrió los brazos. Su voz débil, pero cargada de ternura, rompió el aire. Vengan, conozcan a su hermanita. Los niños se acercaron despacio, como quien pisa un santuario. Juan los guiaba de la mano hasta la cuna. El aroma suave a talco llenaba el ambiente. La bebé dormía serena, con los puños cerrados, como guardando secretos. Lucía se inclinó, los ojos fijos en ella. Parece un ángel. Mateo tocó la manta lavanda y preguntó, inocente, ¿va a jugar con nosotros? Elisa, en silencio, colocó su osito al lado de la cuna, un gesto pequeño, pero tan puro que hizo llorar a Pilar. Era la entrega de su tesoro de infancia como ofrenda de amor, y entonces, la presencia inesperada. Carlos entró. Sus pasos pesados parecían pedir perdón antes de pronunciar palabra. Había algo distinto en su mirada, ni soberbia ni culpa. Era vulnerabilidad. Se detuvo frente a la cuna, respiró hondo y extendió los brazos. Pilar dudó. El silencio pesó. Hasta que asintió, Carlos tomó a la bebé. Sus manos temblaban como las de un hombre que sostiene un mundo que no merece. Sus ojos se humedecieron. Prometo, delante de todos ustedes, nunca más intentar controlar nada. Nunca más creer que puedo decidir el destino de alguien. Mauro, a su lado, no contuvo las lágrimas. Juan apoyó la mano en el hombro de su cuñado. No dijo nada. Pero el gesto fue más fuerte que cualquier palabra. Era un lazo renaciendo. Carlos miró a Mauro, gracias por no rendirte conmigo. Mauro respondió, ahora entiendes lo que significa perder, y lo que significa recuperar. Pilar tomó de nuevo a su hija y miró a cada rostro en la habitación. Su corazón latía como tambor. Entonces dijo algo que hizo que todos contuvieran. El aliento, esta niña no es solo nuestra. Pertenece a todos los que creyeron. A todos los que lucharon por amor. En ese instante, una decisión comenzó a formarse. Una que cambiaría no solo a esa familia, sino a toda la comunidad, y esa elección los llevaría de regreso al lugar donde nació el dolor, la fábrica. Pero esta vez, para renacer. Unos días después del nacimiento, cuando la casa aún respiraba a leche y talco, Carlos hizo una invitación inesperada, quiero que todos vengan conmigo a la fábrica. El silencio posterior lo decía todo. Ese lugar no era solo ladrillo y hierro, era ruinas, fuego y lágrimas. Pilar dudó, Juan frunció el ceño, Mauro desconfió. Pero había algo distinto en la voz de Carlos, una serenidad que nunca antes había tenido. Cuando llegaron, el portón oxidado estaba abierto, como si también se hubiera liberado. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Donde antes había cenizas, ahora había colores. Las paredes, manchadas antes de hollín, estaban cubiertas de murales pintados por los niños de la comunidad. Bancos de madera artesanal adornaban el espacio. En el centro, una placa recién instalada reflejaba el sol, espacio renacer, donde el trabajo se encuentra con el amor. Pilar llevó la mano a la boca. Sus ojos brillaban como nunca. Juan miró a Carlos como si viera a un desconocido. ¿Tú hiciste esto? Carlos respiró profundo. Yo solo lo permití. Este lugar destruyó vidas, ahora las reconstruirá. Explicó que la fábrica sería un centro comunitario, talleres de artesanía, cursos de capacitación, apoyo psicológico gratuito y una guardería para madres que necesitaban empezar de nuevo. Mauro, que un día lo había mirado solo con rencor, ahora sentía orgullo. Finalmente entendiste. Carlos asintió, con la voz quebrada, tuve que perderlo todo, para ver lo que realmente importa. Mientras Pilar acunaba a la bebé, los niños corrían libres por los pasillos pintados, llenando el aire con risas. Lucía encontró un columpio colgado del techo y gritó, «Mamá, mira esto».
El sonido de la infancia devolvía vida a las paredes que antes ecoaban dolor. Pilar rió por primera vez sin peso en el pecho. Juan, en silencio, observaba. No. Era solo reconstrucción. Era milagro. Carlos apartó a Juan, con una mirada seria, casi arrepentida. Hay algo que debo contarte. Algo que escondí durante años. Algo que puede cambiarlo todo. Y la confesión que salió de la boca de Carlos abriría de nuevo las heridas del pasado, pero también una puerta inesperada hacia la cura. Carlos miró a Juan con los ojos rojos, respirando pesado como quien carga una piedra en el pecho desde hace décadas. ¿Recuerdas aquella noche en que todo se derrumbó? Cuando la fábrica ardió, perdiste tu empleo, y Pilar casi se fue. Juan asintió, tenso. Los recuerdos aún dolían como brasas. Carlos bajó la cabeza. Su voz salió baja, casi un susurro avergonzado. Aquello no fue un accidente. No del todo. Juan se paralizó. ¿Cómo que no? El silencio entre ellos fue cortante. Carlos tragó saliva. Yo sabía que el sistema estaba fallando. Podía haberlo evitado. Pero lo dejé pasar. Por orgullo. Por ego, las palabras cayeron como golpes. Juan retrocedió un paso. La rabia ardía, pidiendo explotar. ¿Lo sabías, y no hiciste nada? Carlos cerró los ojos, las lágrimas brotando. Quise reconstruir todo a mi manera. Solo. Y destruí mucho más de lo que imaginaba. Por un instante, el aire se volvió pesado. El corazón de Juan martillaba, su mente pedía justicia. Pero miró alrededor, al espacio renacido. Vio a Pilar. Bajo la luz del sol filtrado por las ventanas, amamantando a la bebé. El pequeño cuerpo envuelto en la manta lavanda, respirando como promesa de vida. Juan respiró hondo. Y eligió. Pudiste haberlo evitado, pero también pudiste haber huido. Y no lo hiciste. Te quedaste. Reconstruiste. No sé si puedo perdonarte ahora. Pero hoy, elijo no odiar. Carlos rompió en llanto. El abrazo entre ambos fue duro, áspero. No era perdón completo, pero suficiente para empezar. Mauro, que observaba a lo lejos, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. No saben lo que significa para mí verlos juntos, después de todo. Este es el mayor regalo. Los tres quedaron lado a lado, rotos, pero unidos. Pilar, al otro lado, sintió algo distinto en el aire. Como si una puerta invisible se cerrara y otra, llena de luz, se abriera. Miró a su hija y susurró, tú trajiste la verdad, hija. Antes de poder hablar, pero no todo el pasado había sido revelado. Una carta olvidada, guardada por más de una década, estaba a punto de llegar a manos de Pilar, y lo cambiaría todo otra vez. Días después de la reinauguración de la fábrica, mientras la casa aún olía a flores traídas por los vecinos, Pilar recibió un paquete inesperado. Un sobre amarillento, con su nombre escrito a mano en una caligrafía que detuvo su corazón. Lo reconoció de inmediato. Era de su madre. De la madre que ya no estaba con ellos hacía más de 10 años. Las manos de Pilar temblaban. El papel tenía la aspereza del tiempo. Al abrirlo, casi se le cayó. Las primeras líneas ya eran una confesión. Su madre escribía que, cuando Pilar era adolescente, escuchó de una curandera del pueblo una predicción: tu hija traerá al mundo un niño que cambiará destinos, pero antes deberá atravesar un dolor tan profundo que casi la romperá. Lo escondí por miedo, decía la carta. Pero si lo estás leyendo, es porque sobreviviste. Siempre supe que lo harías. Las lágrimas de Pilar borraban la tinta antigua. La carta hablaba de fuerza, de fe, de un linaje de mujeres resilientes que cargaban en su vientre más que vida, cargaban propósitos. Juan, en silencio a su lado, apretó su mano y sintió el peso de esas palabras. Al final, había una instrucción. Un lugar señalado en el papel, un campo cercano a la antigua casona de la familia. Cuando tu hija nazca, ve allí. Lleva algo de ella. Escucha lo que el viento diga. Esa noche, Pilar soñó. Soñó con el jardín de su infancia, con su madre sentada bajo un árbol, sonriendo y acunando a su nieta recién nacida. El perfume de las flores parecía real. Pilar despertó sudando, con la bebé dormida a su lado, y murmuró, tengo que ir,
Juan no cuestionó. Mauro e incluso Carlos insistieron en acompañarlos. Había algo sagrado en esa jornada, y lo que encontrarían en el campo señalado por la carta mostraría que el destino de Pilar y de su hija ya estaba escrito mucho antes de que nacieran. El camino hacia el campo parecía más largo de lo que era. El viento frío soplaba entre los árboles antiguos, y cada paso sonaba como un llamado. Pilar caminaba adelante, con la bebé acurrucada en su pecho, respirando tranquila. Juan iba detrás, cargando una cesta con objetos simbólicos, la manta lavanda, un juguete de los niños y una pequeña carta escrita de su puño y letra. Mauro y Carlos lo seguían en silencio, como guardianes de un misterio. Al llegar, hallaron un claro oculto, rodeado de flores silvestres de perfume intenso. En el centro, una piedra lisa llevaba una inscripción casi borrada por el tiempo: la esperanza vive aquí. Pilar se arrodilló frente a ella. Su corazón latía como si reconociera el lugar sin haberlo visto nunca. Extendió la manta sobre la piedra, colocó a la niña encima del tejido y cerró los ojos. Si todo esto tiene sentido, si mi madre realmente sabía que esta niña traiga la cura que tanto necesitamos. De pronto, el viento cambió. No era una brisa común. Era un soplo fuerte, rítmico, como voces invisibles cantando entre los árboles. Las hojas danzaban en sincronía, creando un sonido grave, casi un canto. Elisa, la más pequeña, señaló al cielo: «Mira, mamá, luz». Un rayo dorado rompió las nubes e iluminó exactamente la piedra donde estaba Pilar. La bebé, que dormía, abrió los ojos y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero tan viva que todos contuvieron el aliento. Juan cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Carlos se cubrió el rostro, sollozando sin vergüenza. Pilar sostuvo a su hija contra el pecho, con los ojos húmedos. ¿Lo escuchaste, mi pequeña? Ellos te reconocieron. En ese instante, todos entendieron, no era solo la historia de una familia. Era algo mayor, un hilo invisible uniendo pasado, presente y futuro. La carta de la madre de Pilar resonaba en su mente: vendrá como luz cuando todo parezca sombra. Y donde sonría, la vida renacerá, pero el campo guardaba más. ¿Qué señales? Guardaba secretos. Algo estaba oculto bajo aquella piedra, esperando el momento justo para revelarse. Lo que encontraron enterrado allí revelaría un secreto guardado por la madre de Pilar, y cambiaría para siempre la forma en que todos veían a esa niña. Mateo, curioso como siempre, no resistió. Se agachó junto a la piedra y comenzó a cavar con sus pequeñas manos. «Hay algo aquí», gritó jadeando. Juan corrió a ayudarlo, apartando la tierra húmeda que olía a raíces antiguas. En pocos minutos, emergió una caja de madera gastada, agrietada por el tiempo, envuelta en telas bordadas con símbolos indescifrables. Las manos de Pilar temblaban al sostenerla. Su corazón golpeaba como un tambor. Con cuidado, abrió la caja. Dentro descansaban 3 piezas que parecían llevar siglos de historia: una pequeña estatuilla de una mujer con un niño en brazos, una medalla dorada con inscripciones en latín y un diario de tapa azul claro, con el nombre Sofía grabado en relieve. Su madre. El silencio fue absoluto. Pilar hojeó el diario. Las páginas olían a tiempo y a nostalgia. Allí estaban los miedos, sueños y visiones de su madre. Si mi hija algún día lee esto, quiero que sepa, fuiste elegida. No por el destino, sino por tu valentía. Por el alma que nunca se rinde. Tu hija será diferente. Llevará en sí el amor de generaciones que resistieron. Las lágrimas de Pilar caían sin control. Juan la miraba con reverencia. Naciste para esto. Solo no lo sabías. En el fondo de la caja, Carlos y Mauro encontraron un sobre con una dedicatoria: para quien algún día hiera a mi hija. Pilar dudó. Mauro lo abrió con cuidado. Era una carta firme, pero compasiva: si la lastimas, que ese dolor te transforme. Que el amor que ella lleva te enseñe a ser mejor. Carlos bajó la cabeza, tragando llanto. Esas palabras atravesaron su alma como flechas. Era como si la madre de Pilar lo hubiera conocido sin verlo jamás. Mauro puso la mano en el hombro de su hermano, murmurando: ella te perdonó. Antes incluso de que fallaras. Pilar cerró la caja despacio, como quien guarda un relicario vivo. Esto no es solo recuerdo. Es dirección. Todos asintieron. Sabían que no habían encontrado solo un tesoro oculto,
sino un pedazo de verdad que los guiaría en adelante, pero el destino no se detiene cuando el corazón cree haberlo vivido todo. Y en los días siguientes, señales aún más extrañas comenzaron a manifestarse alrededor de la bebé, coincidencias imposibles se volvieron rutina, y pronto todos entenderían que el mundo a su alrededor ya no era el mismo. Al principio, parecía coincidencia. Pero pronto, nadie se atrevía a llamarlo azar. Al segundo día después de la visita al campo, la vecina que llevaba meses postrada en cama tocó la puerta de Pilar. Caminaba firme, sin dolor. El olor a pan fresco se mezclaba con el perfume inesperado de las flores que traía. No sé cómo explicarlo, dijo emocionada. Desperté, y pude levantarme. Y al mirar hacia aquí, sentí que debía venir. Sus ojos se detuvieron en la cuna de la recién nacida. Esa niña tiene luz. Al tercer día, durante una reunión comunitaria en el espacio de la antigua fábrica, un niño que sufría de tartamudez tocó el dedo de la bebé. En el instante siguiente, las palabras comenzaron a fluir claras, sin tropiezos. El salón quedó en silencio, hasta que los padres, llorando, se arrodillaron. Mauro murmuró: esto no es casualidad, es solo el comienzo. Pero junto con la esperanza, también crecía la inquietud. Pilar despertaba sudando cada noche. Soñaba con personas desconocidas, multitudes pidiendo ayuda, rostros angustiados mirándola en silencio. El aire se volvía más pesado, como si el corazón de la bebé fuera un imán que atraía tanto fe como dolor. Ella es una llama, pero toda llama también atrae sombras, dijo Pilar a Juan una madrugada, con la voz temblorosa. Carlos, siempre racional, sugirió: quizás deberíamos contárselo al mundo. Mauro lo interrumpió. Si haces eso, la convertirás en espectáculo. Y ella no es atracción. Es un milagro íntimo. Juan asintió. El mundo necesita esperanza. Pero su alma necesita paz. Durante 7 días, el pueblo vivió entre miedo y maravilla. Hasta que, al amanecer del octavo, sucedió lo imposible. Pilar acunaba a su hija en brazos, el sol dorado entrando por la ventana, cuando la bebé abrió los ojos fijos, y dijo una palabra. No fue balbuceo. No fue eco. Fue clara. Pilar cayó de rodillas. Juan dejó caer la taza de café al suelo. Carlos, que escuchó de lejos, entró sin aliento. La palabra que pronunció esa niña lo cambiaría todo. Porque lo que salió de su boca no era solo sonido. Era profecía. Era destino. El sol nacía despacio, tiñendo la terraza de tonos dorados. Pilar acunaba a la niña, el olor a leche y el silencio suave de la mañana llenaban el aire. Los niños aún dormían, Juan preparaba el café. Todo parecía en calma, hasta que los ojos de la bebé se abrieron, intensos, demasiado profundos para alguien tan pequeño, y entonces, dijo: renace. No fue balbuceo. No fue ilusión. Fue palabra. Clara. Firme. Un sonido que atravesó la piel y golpeó directo en el alma. Pilar se congeló, los brazos temblando. El corazón le latía como si fuera a estallar. Juan corrió a la terraza al escuchar su llamado. La encontró de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. Juan, habló. Dijo: renace. Él quiso negarlo. Debes haberte confundido. Pero Pilar no pestañeaba. Sé lo que escuché. Fue real. Juan tomó a la niña en brazos, esperando oírlo de nuevo. Pero ella solo sonrió, tranquila, como quien sabe más de lo que puede revelar. Carlos llegó. Apresurado, jadeando. Al oír la palabra, palideció. Ese era el nombre del proyecto de nuestra madre. Un espacio de sanación. Un sueño que cargaba y nunca pudo realizar. Mauro asintió, los ojos húmedos. Ella hablaba de eso cuando nadie creía. La noticia se esparció entre los más cercanos. Renace dejó de ser solo una palabra. Se volvió símbolo. El jardín floreció fuera de temporada, como si respondiera al llamado. Una mujer de la comunidad, antes hundida en depresión, volvió a sonreír tras visitar la casa. Incluso los animales parecían más dóciles, más serenos, pero Pilar, dividida entre orgullo y miedo, tomó una decisión: ella es nuestra hija antes de ser leyenda. Vamos a protegerla. Merece ser niña, antes de ser profecía. Juan estuvo de acuerdo, solo que el mundo ya había escuchado el susurro del milagro.
Y los rumores, como el viento, corren demasiado rápido. En pocos días, extraños comenzaron a aparecer en el pueblo. Y la familia tendría que decidir ocultar el milagro o compartirlo con el mundo. Al 10º día, la paz del pueblo empezó a resquebrajarse. Autos desconocidos estacionaban en la entrada. Rostros extraños golpeaban la puerta. Dicen que hay una niña especial aquí. Escuché que cura. ¿Podemos verla? El jardín, antes refugio de silencio y fe, se convirtió en peregrinación. La risa de los niños dio lugar a susurros curiosos y miradas pesadas. Juan intentó contener a la multitud, pero era como querer atrapar el viento. Mauro corrió a la fábrica a pedir ayuda. Carlos, inquieto, sugirió refuerzo policial. Pilar, en silencio, amamantaba a la bebé. Su mirada fija en el rostro de su hija era más elocuente que cualquier palabra. No quería entregarla al mundo. Esa noche, la mesa de la cocina se transformó en campo de decisión. Las voces se cruzaban, cargadas de miedo y esperanza. ¿Y si estamos ocultando algo más grande que nosotros?, cuestionó Carlos. ¿Y si le roban la infancia?, replicó Mauro. Juan miró a Pilar. Tú decides. El silencio de ella fue más profundo que cualquier discurso. Finalmente, respiró hondo y dijo: nació para renacer el mundo. Pero antes, necesita crecer en paz. Quiero que sea nuestra hija. No un espectáculo. A la mañana siguiente, una carta escrita a mano fue fijada en la reja de la casa y también en la entrada de la fábrica. Ella es promesa viva. Pero antes de ser milagro, necesita ser niña. Gracias por respetarlo. Algunos entendieron y se retiraron en silencio. Otros murmuraron decepcionados. Pero poco a poco, el movimiento cesó. El pueblo retomó su ritmo. El jardín volvió a ser hogar. Y la bebé, ahora bautizada con el nombre que ella misma pronunció, Renace, pudo dormir tranquila, envuelta en la manta lavanda, rodeada solo del amor de quienes realmente importaban. El domingo, todos se reunieron de nuevo en el jardín donde la historia comenzó. Pilar con la niña en brazos, Juan de la mano con los niños, Mauro y Carlos lado a lado. El atardecer teñía el cielo de dorado, como si la creación misma aplaudiera ese instante. Juan susurró a Pilar: ¿recuerdas cuando pensamos que todo había terminado? Ella sonrió, acariciando el rostro de la hija. Terminó, para renacer. Y en ese silencio bañado de luz, todos entendieron: el amor verdadero no solo sobrevive, renace. Siempre. Porque el mayor milagro no fue la palabra pronunciada, sino el valor de seguir amando cuando todo parecía perdido. Cuando todo parecía derrumbarse, la fábrica en llamas, los lazos rotos, la fe casi muerta, fue allí donde el amor encontró fuerzas para resistir. Pilar y Juan no fueron salvados por un milagro lejano, sino por lo que sobrevivió dentro de ellos, el coraje de seguir amando incluso cuando el mundo gritaba lo contrario. Renace no borró los dolores del pasado. Al contrario, se convirtieron en cimientos para el nuevo comienzo. Carlos, Mauro, los niños, cada uno enfrentó su propia caída, y todos descubrieron que el mayor milagro no estaba en las señales extraordinarias, sino en el simple acto de no rendirse unos con otros. El amor venció. No como una victoria fácil, sino como un renacimiento después de lo imposible. Porque el verdadero milagro no fue una palabra pronunciada, fue la promesa silenciosa de que, frente al caos, la fe puede florecer otra vez. Y así, cuando Pilar susurró: terminó, para renacer, no hablaba solo de su vida. Estaba anunciando el destino de todos los que decidan creer que siempre hay un nuevo comienzo. Y fue así como, cuando parecía no haber salida, Dios escribió un capítulo de esperanza en medio de las cenizas. Esta historia no trata solo de un milagro, trata de cómo la fe, cuando se pone en acción, puede cambiar destinos. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, suscríbete y comparte este video. Activa la campanita para no perderte la próxima historia que podría cambiar tu vida.